Mi hijo me encerró en una habitación, me quitó el teléfono e ignoró mis súplicas de llamar a una ambulancia, creyendo que así recibiría su herencia más rápido. Soy un padre anciano y enfermo, y él es un heredero codicioso que solo me ve como un obstáculo. Pero 3 días después, cuando entró en la habitación, lo que vio lo hizo gritar. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. La puerta principal se sentía más pesada de lo que recordaba. 2 semanas en el hospital habían debilitado algo más que mi corazón. Mis manos temblaban al girar la llave. El clic familiar debería haberme traído consuelo. En cambio, sonó como una advertencia. «Hola, hijos. Ya estoy en casa». Ethan no levantó la vista de su portátil. El sillón de la sala, mi sillón, lo sostenía como si le perteneciera, y supongo que así lo creía. No era la bienvenida que había imaginado durante aquellas largas noches en las que solo escuchaba el pitido de las máquinas. Celeste salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina, y me regaló una sonrisa tan delgada como el café del hospital. «Oscar, te ves mejor». La pausa en su voz decía todo lo que sus palabras no. Dejé mi maleta y los papeles de alta médica sobre la mesa, observando la sala que había sido mía durante 37 años. Las fotos familiares habían desaparecido de la repisa. El librero contenía volúmenes distintos, más nuevos, acomodados por colores en lugar de sentimientos. Incluso la vieja lámpara que Sara había comprado en aquel mercadillo ya no estaba. ¿Dónde están mis cosas? Solo estábamos ordenando un poco. Oscar, había demasiado desorden, dijo Celeste, con ese tono práctico que usaba para evadir preguntas incómodas. ¿Desorden? La palabra me supo amarga. Aquello eran mis recuerdos. Ethan por fin levantó los ojos de la pantalla. «Papá, tenemos que hablar sobre el futuro de esta casa». ¿El futuro? Como si yo ya no formara parte de él. Como si la cirugía hubiera sido mi funeral y no mi segunda oportunidad. Me dirigí al garaje, sintiendo como la cicatriz de la operación tiraba de mis vendas. El dolor en el pecho no era de la intervención esta vez, sino de ver mi vida guardada en cajas de cartón, herramientas que había usado durante 40 años, álbumes de fotos, las tarjetas de recetas de Sara, todas con la letra cuidadosa de Celeste. Sobre las cajas, una etiqueta, cosas de Oscar. Almacén. ¿Almacén? Como si ya estuviera muerto. ¿Por qué mis cosas están en cajas? Ethan apareció en el marco de la puerta del garaje, bloqueando mi salida hacia la casa. Pensamos que estarías más cómodo con otro arreglo. ¿Otro arreglo? Mi voz se quebró como cuero viejo. Esta es mi casa, hijo. En realidad, papá, hemos estado pensando en eso. Cruzó los brazos, un gesto que lo hacía parecer un extraño con la cara de mi hijo. No te haces más joven. Las escaleras son peligrosas para alguien en tu condición. La condición de la que nunca se preocupó en todo el tiempo que estuve en el hospital. Ni una visita, ni una llamada. El médico me dio el alta para hacer vida normal. El médico no vive aquí. El tono de Ethan tenía un filo que nunca antes había escuchado. Cortante, definitivo, como una puerta cerrándose de golpe. Nosotros vivimos aquí. Ese nosotros ya no significaba él, yo y Celeste. Era solo ellos dos, la pareja que había ocupado mi casa mientras yo luchaba por sobrevivir. Las sombras de la tarde se extendían por el suelo del garaje como dedos. La casa que yo mismo había construido ahora se sentía como una tumba. Mi hijo me observaba con unos ojos en los que no quedaba ni rastro de calidez, ni del hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, a cambiar el aceite del coche, a ser decente. Subí las escaleras hacia mi dormitorio. Cada peldaño era una pequeña victoria contra el dolor en mi pecho. Detrás de mí escuché susurros, Ethan y Celeste hablando en voz baja, planeando algo. Planeando, probablemente, un futuro en el que yo no tuviera lugar. El dormitorio al menos se veía igual. La misma cama, la misma vista a la calle donde cada mañana Al Jenkins saludaba desde su porche. Las mismas fotos familiares en la mesita de noche,
aunque menos que antes. Me senté con pesadez en el colchón, arrugando los papeles de alta que aún llevaba en la mano. Mañana será mejor, pensé. Tenía que serlo. Aquella noche solo era el impacto de regresar a casa. Las familias también necesitaban tiempo para sanar, igual que los corazones. Pero al escuchar los sonidos de abajo, el tintinear de los platos, el murmullo de la televisión, la vida doméstica cómoda de quienes sí pertenecían, me sentí más solo que en la habitación estéril del hospital. La casa crujió a mi alrededor con sus sonidos familiares. Al poco, escuché los pasos de Ethan en la cocina, después subiendo las escaleras, pasando de largo frente a mi puerta sin detenerse. Ni un buenas noches, ni comprobar si necesitaba algo. Solo el suave clic de la puerta de su dormitorio, cerrándome afuera. Me recosté en la oscuridad, con una mano sobre el pecho, justo donde el cirujano me había abierto y vuelto a coser. La recuperación física casi estaba completa, pero algo más dentro de mí se había roto, y no estaba seguro de que pudiera repararse. Desperté con la sensación de que alguien me aplastaba el pecho. El reloj digital marcaba las 7:30 de la mañana, pero la luz que entraba entre las persianas se sentía demasiado brillante, demasiado áspera. La boca me ardía de sequedad, y cuando intenté incorporarme, la habitación giró de lado. No era el dolor habitual de dormir en mala postura. Era el dolor punzante e insistente con el que el doctor Simmons me había advertido. Si siente presión en el pecho, dificultad para respirar o mareos repentinos, no espere. Llame a una ambulancia de inmediato. Extendí la mano hacia el vaso de agua en la mesita de noche, pero mi brazo pesaba como cemento. Solo mover la cabeza me provocaba oleadas de náusea. El sudor me perlaba la frente a pesar del frío de la mañana. El teléfono. Tenía que alcanzar el teléfono. Estaba sobre la cómoda, al otro lado de la habitación, una distancia que parecía de kilómetros. Intenté ponerme de pie, pero las piernas me fallaron y caí de nuevo contra el colchón, jadeando. La cicatriz quirúrgica se tensaba, recordándome cuán frágiles eran aún las reparaciones. Si empeora. Ambulancia, recordé las palabras del médico. Esto lo califica, susurré. Definitivamente lo califica. Ethan, mi voz salió como un graznido. Lo intenté de nuevo, más fuerte. Ethan, ayúdame. Silencio. Luego, a lo lejos, el sonido del café preparándose, las noticias matutinas en la televisión de la cocina. Los sonidos normales de una mañana normal, para gente cuyo corazón no intentaba matarlos. Avancé a duras penas hacia la cómoda, pero mi visión se volvió gris por los bordes. El dolor en el pecho se intensificó, irradiándose por mi brazo izquierdo como fuego. Me sujeté del marco de la puerta, jadeando con respiraciones cortas y desesperadas. Ethan. Esta vez grité con todo lo que me quedaba, desgarrándome la garganta. Escuché sus pasos abajo, tranquilos, sin prisa. Luego su voz, flotando desde lo que parecía ser el pie de las escaleras. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Como si le hablara de un grifo goteando o de una bombilla fundida. Como si la desesperación en mi voz no le dijera nada. Me siento fatal, muy mal. Llama a una ambulancia. Una pausa. Más larga esta vez. Me apoyé contra la pared y me deslicé hasta el suelo, el teléfono todavía inalcanzable. En el espejo de la cómoda vi a un anciano de rostro cenizo, con los ojos desorbitados y el pijama empapado en sudor. Sara ya estaría marcando al 911. Sara me sostendría la mano, me hablaría para darme calma, asegurándose de que no me sintiera solo. Pero Sara ya no estaba, y yo estaba atrapado arriba, con un hijo que no podía molestarse en subir 14 escalones para atender la emergencia médica de su propio padre. El dolor se expandía por mi pecho como ácido derramado. Recordé las palabras del cirujano sobre lo delicado de la operación, sobre lo rápido que podían complicarse las cosas en pacientes de mi edad, las estadísticas de mortalidad que había citado con tanta frialdad, como si yo fuera solo un número en su historial clínico. Ethan, por favor, llamé otra vez, con una voz más débil, drenada por cada respiración trabajosa. Ahora sí escuché movimiento,
la silla arrastrándose, pasos medidos de alguien que no tenía prisa. Sentí alivio, aunque el dolor se intensificaba. Estaba viniendo. Por fin venía. Los escalones crujieron bajo su peso. Cada paso, lento, calculado. No era la carrera de alguien que responde a una emergencia, sino el ritmo de alguien que cumple con una obligación. Aún así, estaba subiendo. Eso era lo que importaba. Me incorporé contra la pared, intentando parecer menos indefenso de lo que me sentía. Lo último que quería era parecer débil, aunque eso era exactamente lo que era, la fragilidad inevitable de un cuerpo que ya me había fallado una vez. «Papá», dijo, con un tono de leve preocupación, como si preguntara por el gato enfermo de un vecino. «Aquí», alcancé a decir. «Date prisa». La puerta del dormitorio se abrió y Ethan apareció en el marco, todavía en pijama, el pelo revuelto por el sueño. Me miró. Ethan me miró desplomado contra la pared, con el sudor empapando mi rostro, la respiración entrecortada y el dolor evidente. Y, aún así, su expresión permaneció completamente tranquila. «¿Qué te pasa?», preguntó, como si no fuera obvio, como si un hombre pidiera una ambulancia por un simple capricho y no porque estaba muriéndose. «Llama rápido, me siento muy mal». Ethan dio unos pasos dentro de la habitación, sus ojos recorriendo la escena con un desapego inquietante. Se movía como alguien que evalúa una situación, no como quien responde a una emergencia. Su mirada se posó en mi teléfono, luego en mí, y después volvió al teléfono. «No, papá. No voy a llamar». Las palabras me golpearon como agua helada. «¿Qué estás diciendo? Podría morir». Él pasó junto a mí, llegó hasta la cómoda, tomó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo con un movimiento casual, casi ensayado. «Quizás sería lo mejor», murmuró. La habitación quedó en silencio, interrumpido solo por mi respiración entrecortada. Miré a mi hijo, mi único hijo, al niño al que enseñé a lanzar una pelota, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuya universidad había pagado. Pero lo que vi frente a mí era un extraño con su rostro. «Ethan, ¿qué?». El dolor en mi pecho se intensificó, pero ahora ya no era solo mi corazón. Algo más profundo, algo esencial, se había quebrado, y nada tenía que ver con arterias o cirugías. «Eres viejo, papá. Estás enfermo. Esta casa vale $300,000 y Celeste y yo tenemos planes». Lo dijo con el mismo tono con el que se comenta el clima. Planes que no incluían cuidar de un inválido. ¿Inválido? La palabra cortó más hondo que cualquier bisturí. «Soy tu padre». Mi voz apenas salió como un susurro. «Eres una carga». Se dirigió a la puerta con el mismo paso tranquilo y sin prisa. Y las cargas, tarde o temprano, se resuelven solas. Intenté ponerme en pie, alcanzarlo, agarrarlo de los hombros y sacudirle un poco de humanidad. Pero mi cuerpo me traicionó, las piernas se rindieron, los brazos no pudieron sostenerme. Me desplomé contra la pared, jadeando. «Ethan, por favor, necesito ayuda». Se detuvo en el umbral, mirándome con algo que pudo haber parecido lástima si hubiera tenido un ápice de calor humano. «No, papá. Necesitas aceptar la realidad». La puerta se cerró. El clic del cerrojo me heló la sangre. Me había encerrado. «Ethan». Golpeé la puerta con las pocas fuerzas que me quedaban. «Abre la puerta». «¿Qué estás haciendo?». Sus pasos se alejaron por el pasillo, bajaron las escaleras, regresaron a la rutina de siempre. A su café, a sus planes, a ese futuro en el que su padre ya no existía. Me dejé caer contra la puerta. El dolor en mi pecho competía ahora con una agonía distinta, la de saber que el hijo al que había criado y amado sin condiciones acababa de sentenciarme a muerte. No con violencia, no con rabia, sino con la frialdad calculada de quien aplasta una mosca. La habitación se volvió más pequeña, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Sin teléfono. Sin salida. Y abajo, la vida seguía.
La televisión encendida, la cafetera goteando, la rutina doméstica de dos personas que planeaban un futuro edificado sobre mi tumba. Apoyé la oreja contra la puerta, buscando cualquier señal de conciencia, cualquier indicio de que pudiera arrepentirse. En su lugar, escuché su voz hablando con Celeste en un tono bajo y satisfecho, diciendo algo que la hizo reír. Una risa clara, despreocupada, que me heló la sangre. La cicatriz de la cirugía ardía como un hierro candente en mi pecho. Todas aquellas máquinas, medicamentos, monitores, todo ese esfuerzo por mantenerme con vida, solo para morir encerrado en mi propia habitación, abandonado por quienes más había amado y confiado. Pero aún no estaba muerto. Y pese al dolor, pese a la traición, pese a lo que mi cuerpo me pedía, rendirme, algo obstinado y furioso despertaba en mí. Algo que había sobrevivido 68 años, 2 guerras, la muerte de mi esposa, y ahora esto. Si Ethan pensaba que iba a morir en silencio, cómodo y conveniente, no conocía tan bien a su padre. Yo había sobrevivido a cosas peores. Sobreviviría incluso a él. La ventana daba a la casa de Al Jenkins, mi vecino desde hacía 15 años. El mismo que me saludaba cada mañana, el que apenas la semana pasada me preguntó por mi recuperación. Si lograba llamar su atención. Me arrastré hasta la ventana. Cada movimiento era una pequeña victoria contra el dolor que quería hundirme. El cristal estaba frío bajo mi palma mientras me impulsaba para asomarme a la calle. El periódico de Al seguía tirado en su entrada. Pronto saldría a recogerlo, taza de café en mano, listo para comenzar otro día corriente, en un vecindario donde los hijos no encerraban a sus padres para dejarlos morir. Solo tenía que resistir lo suficiente para que me viera. Solo tenía que negarme a facilitarle el plan a Ethan. El dolor era real, peligroso, potencialmente mortal. Pero también lo era la traición de mi hijo. Y entre ambos, ya sabía cuál de los dos iba a luchar con más fuerza. El silencio tras sus pasos se sentía como la muerte misma. Me deslicé de nuevo contra la puerta, hasta quedar hecho un ovillo en el suelo como ropa tirada. La alfombra bajo mí, la alfombra que Sara había elegido en nuestro 3er año de casados, se sentía áspera contra mis manos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde está el niño que crié? La pregunta rebotaba en mi cabeza, chocando con recuerdos que ya no tenían sentido. Ese era el mismo hijo que lloró desconsolado al pisar por accidente una araña cuando tenía 7 años. El mismo niño que me abrazó con tanta fuerza tras su primer jonrón en la liga infantil que pensé que me rompería las costillas. Mi pecho era como un tornillo de hierro que se apretaba cada vez más. Cada respiración era una pequeña victoria contra el dolor que me corría por el brazo izquierdo. Las palabras del médico regresaron en fragmentos. Si los síntomas aparecen de repente, no dude, podría ser fatal. Fatal. Eso era, exactamente, lo que Ethan estaba esperando. Mi propio hijo. ¿De verdad quiere que muera? Susurré, apenas audible incluso para mí mismo. Recordé cuando le enseñé a andar en bicicleta en el mismo camino de entrada que veía desde esa ventana. Debía tener 6, quizás 7 años, con esa sonrisa mellada y el cabello rebelde que Celeste nunca lograba domar. Cuando por fin recorrió sus primeros metros tambaleantes, se giró hacia mí con una alegría pura, brillante. «¿Viste, papá? ¿Viste que lo logré?» Yo había estado tan orgulloso, tan increíblemente orgulloso de ese niño con mi misma barbilla terca y los ojos dulces de su madre. Ese niño ya no existía. ¿Por qué? En su lugar solo quedaba un extraño con el rostro de Ethan. Un hombre que miraba a su padre y solo veía un obstáculo para su libertad económica. Una carga a eliminar. Quizás si me convertí en una carga. La idea se deslizó en mi mente como veneno, extendiéndose con una eficiencia enfermiza. ¿Había sido yo demasiado exigente, difícil? Cuando llamaba desde el hospital preguntando cuándo vendrían a visitarme, ¿mi voz tendría ese tono necesitado que empuja a la gente a huir? Cuando mencionaba que me sentía solo, ¿sonaba como manipulación? El dolor en mi pecho se intensificaba, y ya no podía distinguir dónde terminaba lo físico y comenzaba lo emocional.
Se habían fundido en un solo peso monstruoso, aplastando todo lo que creía saber sobre el amor, la familia, la decencia básica que nos diferencia de los animales. Por la ventana llegaba el sonido distante de una cortadora de césped. Alguien empezaba su martes como cualquier otro, de la forma más ordinaria. La vida continuaba como si el mundo no acabara de abrirse en dos para mostrar algo podrido en su centro. Me obligué a concentrarme en mi respiración, inhalar, exhalar, como me enseñó la fisioterapeuta después de la cirugía. Contar el ritmo, contener el pánico. Pero aquello no era rehabilitación quirúrgica. Era supervivencia. La ventana atrapaba la luz de la mañana y proyectaba rectángulos alargados en el suelo. Desde allí podía ver la casa de Al, su jardín ordenado con filas de verduras perfectamente alineadas. Al, que me había saludado desde su porche apenas la semana pasada, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba algo de la tienda. Al, que no tenía idea de que su vecino estaba encerrado en su propio dormitorio, abandonado por su propia sangre. Apoyé la palma contra el suelo y empujé, luchando contra el mareo mientras me ponía de rodillas. La ventana estaba a unos 3 metros, pero parecía estar a 30. Aún así, era movimiento. Adelante. El único rumbo posible. Arrastrarme hacia la ventana fue como cruzar un desierto. Cada movimiento traía nuevas oleadas de dolor en el pecho. Pero la alternativa era quedarme quieto y dejar que el plan de Ethan se cumpliera. La cicatriz quirúrgica se tensaba bajo las vendas mientras me arrastraba sobre la alfombra que Sara había elegido, usando las patas de los muebles como apoyo. El pestillo de la ventana estaba atascado, pintado de más hacía años, casi nunca se abría. Mis manos temblaban mientras lo forzaba, el sudor resbalando por mi frente con el esfuerzo. Finalmente cedió con un chirrido oxidado, y el aire de la mañana golpeó mi cara como una bendición. El jardín de Al se extendía abajo, con hileras de tomates y pimientos brillando bajo el sol. Él estaba arrodillado entre las plantas, con su vieja camiseta de la Universidad de Northwestern y guantes de lona, concentrado en revisar plagas. Al. Mi voz salió como un graznido. 2 semanas de intubación me habían dejado la garganta hecha polvo, y el pánico no ayudaba. Al, ayúdame. Levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol. Oscar. ¿Qué pasó? La simple visión de su rostro familiar, el hecho de que alguien reconociera mi existencia, casi me sobrepasó. Llama a una ambulancia ahora mismo, me siento fatal. Al dejó caer la palita de jardinería y se puso de pie de inmediato, sacudiéndose la tierra de las rodillas. ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que suba? No. Estoy encerrado. No puedo alcanzar mi teléfono. Las palabras salieron atropelladas. No podía contarle lo de Ethan, no podía destruir lo poco que quedaba de la reputación de mi familia en el vecindario. Pero sí podía pedir ayuda. Sí podía sobrevivir. ¿Encerrado? ¿Cómo puedes estar encerrado en tu propio cuarto? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. ¿Cómo explicarle que mi hijo me había aprisionado? Que el mismo muchacho al que Al había visto crecer, al que felicitó el día de su boda, ¿se había convertido en alguien capaz de abusar de su propio padre? La puerta se atascó. Mentí, odiándome por proteger a Ethan incluso ahora. Por favor, solo llama. Creo que es mi corazón otra vez. Voy a llamar ahora mismo. Aguanta. Al ya se dirigía a su casa, con ese paso ágil y decidido de un hombre acostumbrado a las emergencias. 15 años en un aula le habían enseñado a reaccionar primero y preguntar después. Me aferré al marco de la ventana, inclinándome todo lo que mi cuerpo debilitado me permitía. El aire de la mañana llenaba mis pulmones, más limpio que el aire viciado de mi prisión. Abajo, Al desapareció en su casa. Lo vi a través de su ventana de la cocina, teléfono en mano, gesticulando con fuerza mientras hablaba con la operadora de emergencias. La ayuda venía en camino. Después de 1 hora de abandono, después de enfrentar la posibilidad real de morir solo y olvidado, por fin había ayuda. Pero incluso mientras el alivio me recorría, un nuevo miedo se abrió paso.
¿Qué pasaría cuando llegaran los paramédicos? ¿Ethan los dejaría entrar? ¿Mantendría la farsa de que yo estaba bien, solo un viejo confundido causando problemas? Era convincente, profesional, el tipo de persona en la que las autoridades confiaban sin dudar. «¡Ya vienen!», gritó Al desde la puerta trasera. «La ambulancia estará aquí en 10 minutos. Aguanta. 10 minutos. Podía sobrevivir 10 minutos». Desde la ventana vi a Al regresar al jardín, detenerse un instante y luego dirigirse al frente de su propiedad para vigilar la llegada de la ambulancia. La imagen de él allí, erguido, un vecino casi extraño que se preocupaba más por mí que mi propio hijo, me llenó los ojos de lágrimas. El dolor en el pecho cambió, se volvió más soportable ahora que había esperanza. Seguramente adrenalina, el modo en que el cuerpo mantiene la consciencia hasta que llega el rescate. Pero entonces lo escuché. Pasos. Pasos pesados, deliberados, subiendo la escalera hacia mi habitación. Ethan había oído mis gritos. Sabía lo que había hecho. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Lo imaginé allí, calculando su próximo movimiento. ¿Qué tan enojado estaría? ¿Hasta dónde llegaría para proteger su plan? El cerrojo giró. La puerta explotó hacia adentro con tal fuerza que golpeó la pared. Ethan llenaba el marco, su rostro deformado por una furia que jamás le había visto, ni siquiera en sus peores berrinches adolescentes. La fachada de profesional había desaparecido, reemplazada por algo primitivo y peligroso. «¿Qué hiciste, viejo imbécil?». Retrocedí torpemente, alejándome de la ventana, el corazón martillando contra mis costillas. «Déjame, necesito ayuda». Cruzó la habitación en 3 zancadas, agarrándome de los hombros y levantándome con una fuerza sorprendente. Tan cerca, pude ver el pánico detrás de su ira, la calculadora desesperación de un hombre cuyos planes se desmoronaban. «Escúchame bien». Su agarre se endureció, sus dedos hundiéndose justo sobre la cicatriz quirúrgica hasta arrancarme un gemido. «Si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te haré la vida imposible. Estás loco, eres mi hijo. Soy tu hijo, sí, el hijo que ha esperado. He esperado demasiado tiempo por la herencia». Las palabras explotaron de su boca como una represa que se rompe. ¿Sabes lo que es verte aferrarte a la vida mientras Celeste y yo apenas sobrevivimos? Viviendo en esta casa como si fuéramos casos de caridad. Me empujó de nuevo contra la cama con tal fuerza que me castañetearon los dientes. Caí torcido, un dolor agudo recorrió mi pecho mientras la cicatriz quirúrgica se tensaba peligrosamente. Encima de mí, Ethan se erguía como un extraño con el rostro de mi hijo. ¿Casos de caridad? Traté de recuperar el aire. «Esta es tu casa. Nunca te pedí alquiler. Nunca. Porque querías que fuéramos dependientes. Atrapados». Su voz subió hasta rozar la histeria. «Pues ¿sabes qué, papá? Encontré una salida. Encontramos una salida». El énfasis en nosotros me golpeó como un puñetazo. Celeste no solo estaba enterada. Era su cómplice. La mujer que en su boda me llamó papá, que me enviaba tarjetas cada cumpleaños, llevaba tiempo contando los días hasta mi muerte. «¿Cuánto tiempo?», pregunté apenas en un susurro. «¿Cuánto llevan planeando esto?». La risa de Ethan no tuvo nada de humor. «Desde el primer infarto. Cuando el médico dijo que tal vez no lo lograrías. Y todo lo que pude pensar fue en lo maravilloso que sería librarme de este yugo colgado a mi cuello». Se acercó a la ventana, espiando hacia la casa de Al con la intensidad paranoica de un animal acorralado. «¿A quién llamaste? ¿Qué les dijiste?». «Les dije que me estoy muriendo. Porque me estoy muriendo». «No». Se giró de golpe, señalándome con un dedo acusador. «Les mentiste. Te hiciste pasar por víctima cuando en realidad eres solo un viejo terco que no quiere aceptar la realidad. La realidad de que mi hijo quiere que muera. La realidad de que tiene 70 años, un corazón hecho pedazos y ningún derecho a frenar el progreso». La máscara profesional se había caído por completo,
dejando al descubierto al depredador calculador que siempre había estado ahí. Esta casa vale $300,000. ¿Sabes lo que Celeste y yo podríamos hacer con ese dinero? La manera casual con la que hablaba de mi muerte, como si fuera una transacción bursátil o una fusión empresarial, me revolvía el estómago. No era un arrebato temporal ni un momento de debilidad. Era quien realmente era mi hijo, un hombre que veía a su padre como un obstáculo molesto para alcanzar el éxito financiero. Podría cambiar mi testamento, dije en voz baja. Donarlo todo a caridad. Su rostro palideció, luego se tiñó de rojo. No te atreverías. Ponme a prueba. Por un momento pensé que me golpearía. Sus puños se cerraron, sus músculos tensos, librando una batalla interna entre la violencia y el cálculo. Entonces se oyó el sonido que nos salvaría o nos condenaría a ambos. Sirenas. Distantes, pero acercándose. La cabeza de Ethan se giró hacia el ruido, su expresión mutando de rabia a pánico. ¿Cuánto tiempo hace que llamaste? No llamé a nadie. Técnicamente era verdad. Mi vecino me había visto en apuros. ¿Mientes? Se interrumpió al notar que las sirenas crecían, claramente dirigiéndose hacia nuestra calle. Su mente trabajaba frenética, calculando probabilidades y resultados con la misma frialdad con la que hacía sus cuentas. Esto es lo que va a pasar, dijo, bajando la voz a un susurro mortal. Vas a decirles que tuviste un ataque de pánico, que te confundiste y pensaste que la puerta estaba cerrada cuando no lo estaba. Te vas a disculpar por hacerles perder el tiempo. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa no tuvo ni un gramo de calidez. Entonces tus últimos años van a ser muy, muy desagradables. Yo controlo tus medicamentos, tus comidas, tu acceso al mundo exterior. Si me desafías, te demostraré lo débil y dependiente que eres. Las sirenas estaban casi encima, quizá a 2 calles. A través de la ventana vi al de pie al final de su entrada, agitando los brazos para guiarlos hacia nuestra casa. Ethan se alisó la camisa, pasó las manos por su cabello, intentando recomponer cierta apariencia de normalidad. ¿Recuerdas lo que te dije, papá? Cada palabra. Se encaminó hacia la puerta, pero se detuvo. Ah, y la puerta nunca estuvo cerrada. Solo olvidaste cómo abrirla. Ya sabes, la vejez, tan confusa para todos. El aullido de las sirenas cortó la mañana como un cuchillo. Desde mi posición en la ventana vi la ambulancia doblar por nuestra calle, sus luces rojas y blancas pintando patrones urgentes en los jardines suburbanos. El alivio me inundó de tal manera que las rodillas casi se me vencieron. Pero entonces vi a Ethan salir por la puerta principal. Sus movimientos eran rápidos, calculados. Se había peinado, alisado la ropa y vuelto a ponerse la máscara profesional de siempre. El hijo preocupado, listo para manejar un malentendido desafortunado. La ambulancia se detuvo frente a la acera con un siseo hidráulico. 2 paramédicos bajaron, una mujer de unos 40 con el cabello encanecido y un joven cargando el equipo médico. Se movían con la urgencia eficiente de quienes están acostumbrados a decidir entre la vida y la muerte. Ethan los interceptó antes de que alcanzaran la puerta. Oficiales, creo que hubo algún tipo de error, dijo, con ese tono perfectamente calculado de confusión cortés. Recibimos una llamada desde esta dirección, respondió la paramédica, sus ojos recorriendo la casa con método. Emergencia cardíaca, posible paciente en riesgo. Bueno, mi padre ha tenido algunos episodios de confusión desde la cirugía. Ethan interpretaba su papel a la perfección, el hijo solícito lidiando con el declive mental de su anciano padre. A veces imagina emergencias médicas que no son reales. La furia me quemó el pecho más que el dolor físico. Incluso atrapado en sus mentiras, seguía intentando pintarme como un viejo demente. «Estoy aquí», grité desde la ventana, reuniendo hasta la última pizca de fuerza. «Arriba. Ayúdenme». Los paramédicos alzaron la vista de inmediato, enfocándose en mí con precisión profesional. La mujer dio un paso hacia atrás, inclinando el cuello para verme mejor. «Señor,
¿Está experimentando dolor en el pecho? Me gritó. Sí. Y estoy encerrado en mi cuarto. No puedo salir. La máscara de Ethan se resquebrajó por un segundo, dejando ver un destello de pánico antes de recomponerse. Se confunde con la manija de la puerta a veces. Cosas de la edad, ya saben. Yo subiré y... No. La voz del paramédico joven cortó su excusa como una cuchilla. Señor, abra la puerta inmediatamente. Necesitamos acceso directo al paciente. De verdad no es necesario. Si me permiten. Esto no es una petición. La voz de la mujer cambió del tono cortés al de autoridad absoluta. Tenemos a un paciente reportando dolor cardíaco y diciendo que está atrapado. O nos da acceso ahora mismo, o pediremos refuerzos policiales. Vi cómo el rostro de Ethan atravesaba una docena de expresiones: cálculo, desesperación, furia, resignación. Estaba acorralado por sus propias mentiras, atrapado entre su engaño cuidadosamente construido y la fuerza inamovible del protocolo médico. Por supuesto, dijo al fin, con la voz tensa. Abriré la puerta enseguida. Pero no se movió. Permaneció de pie en el césped, paralizado, mientras su mente buscaba una salida imposible. Los paramédicos lo notaron. Señor, abra la puerta ahora o asumiremos que se trata de un caso de maltrato a un anciano y llamaremos a la policía, sentenció la mujer, con la mano ya sobre la radio. Maltrato a un anciano. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Vi a Ethan estremecerse como si le hubieran abofeteado. Su mundo de mentiras cuidadosamente elaborado se derrumbaba frente a mis ojos. De inmediato, dijo, pero sus pies seguían clavados en el césped. El paramédico joven ya había perdido la paciencia. Habló por su radio con profesionalidad cortante. Central, necesitamos apoyo policial en esta dirección. Posible caso de abuso a un adulto mayor. Un familiar impide el acceso al paciente. Eso rompió la parálisis de Ethan. No hace falta. Prácticamente corrió hacia la puerta principal, las llaves tintineando en su mano. La abriré ahora mismo. Desde la ventana lo vi desaparecer dentro de la casa. Ethan entró en la casa y, momentos después, escuché sus pasos en la escalera. Más lentos de lo que debían ser. Cada peldaño sonaba como una admisión de derrota. El cerrojo giró. La puerta se abrió. Papá. Su voz llevaba una falsa nota de preocupación, una actuación para el público que estaba a punto de llegar. Los paramédicos han venido a revisarte. No respondí. No hacía falta. El sonido de pasos profesionales subiendo la escalera, el golpeteo metálico del equipo médico cargado para salvar mi vida, era respuesta suficiente. Cuando la paramédica apareció en mi puerta, sus ojos expertos lo abarcaron todo de un vistazo. Mi evidente estado de angustia, las circunstancias sospechosas, la cerradura que supuestamente me había confundido. «Hola, Oscar», dijo con suavidad. «Soy Sarah Chen, y este es mi compañero, Mike Rodríguez. Estamos aquí para ayudarte. Sara. El mismo nombre que mi esposa». Decidí tomarlo como una buena señal. La sala de urgencias pasó ante mí como una corriente de luces brillantes y voces apremiantes. Una máscara de oxígeno sobre mi rostro. Una aguja de suero entrando en mi vena con precisión profesional. El pitido constante de las máquinas que controlaban cada aspecto de mi sistema cardiovascular debilitado. A través de todo, un pensamiento daba vueltas en mi mente como un depredador. Mi propio hijo intentó matarme. La doctora Laura Simmons apareció en algún momento del segundo día, cuando la crisis inmediata había pasado y yo estaba lo bastante estable para conversar. Era más joven de lo que esperaba, quizá a mediados de los 50, con una mirada directa, la de alguien que ya lo había visto todo y no se dejaba engañar fácilmente. «Oscar, tu estado era crítico cuando llegaste», dijo, sentándose junto a mi cama. Un poco más sin tratamiento y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Gracias por salvarme. Las palabras salieron automáticamente, pero con un peso que no había anticipado.
Alguien se había preocupado lo suficiente por salvarme la vida cuando mi propia familia había intentado terminarla. Ella asintió, aunque su expresión seguía pensativa. Los paramédicos mencionaron circunstancias inusuales. Una puerta cerrada. Un familiar que intentó impedir el acceso. La miré a los ojos con firmeza. Mi hijo y yo tuvimos un malentendido. Un malentendido. Como si un intento de asesinato pudiera reducirse a una simple discrepancia familiar. Pero aún no estaba listo para destruir lo poco que quedaba de la reputación de mi familia. No hasta tener un plan. Ya veo. La doctora Simmons anotó algo en mi expediente, pero alcancé a notar la mirada escéptica que me lanzó antes de levantarse. Lo mantendremos en observación. El estrés sobre su sistema cardiovascular fue severo y queremos asegurarnos de que no haya complicaciones. 2 días. 2 días en esa cama de hospital, mirando las baldosas del techo, procesando la demolición completa de todo lo que había creído sobre mi hijo. 2 días repasando cada interacción, cada conversación, buscando señales que hubiera pasado por alto. 2 días para comprender que Ethan no había tenido un arrebato repentino. Llevaba meses, tal vez años, calculando mi muerte. Las enfermeras me revisaban con frecuencia, su amabilidad en contraste brutal con la frialdad que había vivido en casa. Cuando preguntaban por visitas, siempre les daba la misma respuesta. ¿Debemos esperar a algún visitante?, me preguntó Jennifer, la enfermera del turno nocturno, en una de sus rondas. No. Y no vendrá nadie. Se sorprendió. ¿Ningún familiar? Ninguno que importe. El teléfono junto a mi cama permaneció en silencio. Ni una llamada de Ethan preguntando por mi estado. Ni flores de celeste fingiendo preocupación. Solo el ritmo constante del equipo médico y mis pensamientos volviéndose más oscuros con cada hora que pasaba. Ethan debía responder por lo que hizo. La idea cristalizó en mi segunda noche, cuando el sueño me fue imposible y la rabia se enfrió en algo más calculado, más firme. Esto ya no era sobre la familia. Era sobre justicia. Sobre asegurarme de que lo que me ocurrió a mí no le pasara a otro padre vulnerable. Entendí que Ethan me veía únicamente como un obstáculo para su libertad financiera. $300,000. Ese era el precio de mi vida para él. El valor de la casa menos el costo de mi existencia. Pero había cometido un error fatal, me había dejado vivir. La mañana del 13 de junio ya tenía un plan. No el arrebato caliente de un padre traicionado, sino el enfoque frío y meticuloso de un hombre que había pasado 68 años aprendiendo cómo funciona realmente el mundo. Ethan era inteligente, sí, pero también arrogante. Creía que lidiaba con un anciano confundido que moriría en silencio o demasiado avergonzado para exponer los secretos familiares. Se equivocaba en ambas cosas. Se ve mucho mejor, dijo la doctora Simmons en su última revisión. El ritmo cardíaco está estable. La presión arterial bajo control. Creo que podemos darle el alta esta tarde. Perfecto. Tengo asuntos que atender en casa. Ella se detuvo, con la pluma suspendida sobre los papeles de alta. Oscar, si hay algún problema en casa, existen recursos disponibles. Servicios sociales, grupos de defensa para adultos mayores. Le sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Puedo manejar mi situación familiar, doctora, pero gracias. A las 2 de la tarde, salí del Northwest Community Hospital con una pequeña bolsa de medicamentos y un corazón que latía firme y seguro. El taxista que me recogió era hablador, comentó sobre el clima, preguntó por mi estancia. Apenas lo escuché. Mi mente estaba enfocada en la tarde que se avecinaba, en las llamadas que debía hacer, en las preparaciones que asegurarían que Ethan enfrentara las consecuencias de sus actos. La casa se veía exactamente igual que 3 días antes, pero todo había cambiado. Ya no era mi hogar. Era una escena del crimen. Y yo ya no era la víctima. Era el fiscal. El taxi se alejó con un ronroneo tranquilo, dejándome de pie en la acera frente a esa casa que ya no sentía como mía.
El coche de Ethan no estaba en la entrada. Seguramente en el trabajo, fingiendo ser el hijo afligido cuyo padre había sufrido otra emergencia médica. El sedán de Celeste tampoco estaba, probablemente en su oficina de marketing, manteniendo la fachada de perfecto. Necesitaba privacidad para lo que venía después. Dentro, la casa se sentía distinta. Los mismos muebles, las mismas fotografías familiares, todas devueltas a sus lugares, quizá por culpa, quizá solo para mantener las apariencias, pero la atmósfera había cambiado de forma irreversible. Ya no era un santuario. Era la evidencia de un crimen. Subí las escaleras despacio, reservando mis fuerzas, y fui directamente a mi habitación. La ventana seguía abierta desde mis desesperados gritos de auxilio. La alfombra aún conservaba la marca de mi cuerpo, donde había colapsado, luchando por respirar mientras mi propio hijo tramaba mi muerte. Del cajón de mi cómoda saqué una pequeña grabadora digital que había comprado años atrás para registrar las historias de infancia de Sara. Ella quería que las preservara para los nietos que nunca llegarían. Ahora iba a cumplir un propósito muy diferente. El aparato era sencillo, un rectángulo plateado no más grande que una baraja de cartas. Lo probé 2 veces, hablándole con claridad al micrófono, reproduciendo mis palabras para asegurarme de que el audio era nítido. La tecnología había avanzado mucho desde mis días de trabajo. Después reuní documentos, los informes médicos de mi reciente hospitalización que mostraban la gravedad de mi crisis cardíaca, los papeles de alta que probaban el peligro inmediato en el que había estado, y las notas de la doctora Simon sobre las circunstancias sospechosas alrededor de mi emergencia. Pero la llamada más importante llegó a las 3:30. Departamento de Policía de Arlington Heights. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Oscar Reynolds. Necesito denunciar un caso de abuso a un adulto mayor. La voz de la operadora se tensó con profesionalismo. ¿Qué tipo de abuso, señor? Intento de homicidio. Falso encarcelamiento. Mi hijo me encerró en mi habitación durante una emergencia médica y se negó a llamar por ayuda. Las palabras salieron firmes, objetivas, sin emoción. Justo como sonarían más creíbles. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 3 días. El 11 de junio. Tengo documentación médica y testigos disponibles. ¿Y dónde se encuentra ahora, señor Reynolds? En casa. El agresor vive aquí conmigo. Hice una pausa, calculando el tiempo. Si pudieran enviar oficiales esta noche, alrededor de las 7:30, tendré pruebas adicionales para ustedes. ¿Pruebas adicionales? Una confesión grabada, si todo sale según lo planeado. Hubo un silencio breve al otro lado. Señor Reynolds, ¿está en peligro inmediato? No de forma inmediata, no. Pero si llegan a las 7:30 en punto, presenciarán un delito en curso y tendrán todo lo necesario para presentar cargos. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Demasiado detalle sonaría ensayado. Sospechoso. Mejor dejar que descubrieran la verdad mientras se desarrollaba. La grabadora cabía perfectamente en el bolsillo de mi camisa. El micrófono bien colocado para captar cada palabra con claridad. Probé varias posiciones, grabándome desde distintos ángulos, reproduciendo cada intento hasta quedar satisfecho con la calidad. A las 6, escuché el coche de Ethan entrando en la entrada. El espectáculo iba a comenzar. Me acomodé en el sillón del salón. Mi sillón. El mismo que él había reclamado durante mi estancia en el hospital. Y esperé. La puerta principal se abrió con su chirrido habitual. Papá, su voz traía una nota de sorpresa. ¿Ya estás en casa? ¿Dónde más habría de estar? Apareció en el umbral del salón, aún con su traje de trabajo. Su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de leve preocupación. Una actuación impecable, si uno no supiera qué buscar. ¿Cómo te sientes? El hospital dijo que estabas estable, pero... lo bastante estable para tener algunas conversaciones interesantes. Mantuve mi voz nivelada, casi conversacional, hablando de herencias, de paciencia, de hijos que esperan que sus padres mueran.
Su máscara se resquebrajó apenas un instante, un ligero endurecimiento en sus ojos, una pausa un segundo demasiado larga. «No sé de qué hablas». «Sí lo sabes». Sonreí y vi cómo reconocía en mi expresión algo nuevo. Algo que no había estado allí antes de su traición. «Ambos sabemos exactamente lo que hiciste. La pregunta es si tienes el valor de admitirlo». A través de la ventana pude ver un coche de policía doblando la esquina de nuestra calle. Avanzaba despacio, profesional, cronometrando su llegada con la precisión que yo había solicitado. Ethan siguió mi mirada y se congeló. «¿Qué hiciste?», susurró. Metí la mano en mi bolsillo y apagué la grabadora. «Justicia, hijo. Algo que olvidaste enseñarte a ti mismo». A las 6:30 en punto, escuché el rugido familiar del sedán de Ethan entrando en la entrada. Luego, el coche de Celeste, su motor aún chasqueando mientras se enfriaba. Las puertas se cerraron con la autoridad casual de quienes regresan a su territorio, sin sospechar que las reglas habían cambiado en su ausencia. La puerta principal se abrió con su chirrido de siempre, el mismo que me había dado la bienvenida durante 37 años, cuando esta casa todavía estaba llena de amor y no de mentiras. «Papá», la voz de Ethan traía ese tono ensayado de falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos días. «¿Ya en casa?» Permanecí sentado en mi sillón. Mi sillón, no el suyo. Las manos entrelazadas con calma sobre mi regazo. La grabadora en mi bolsillo ardía contra mi pecho, su diminuta luz roja oculta pero registrando cada palabra. «Esta es mi casa, hijo». Él apareció en el umbral, aún con su traje de oficina, su máscara de profesionalismo firmemente colocada. Pero yo veía la tensión en sus hombros, la manera en que sus ojos se movían por la habitación, como buscando amenazas invisibles. «¿Qué estabas pensando al salir del hospital tan pronto?» «Los doctores dijeron». «Los doctores me dieron el alta». Mantener la voz serena era clave. «Salud perfecta». Increíble lo que puede hacer sobrevivir a un intento de asesinato por la constitución de un hombre. Su rostro se tornó primero blanco, luego rojo. «Eso no fue lo que pasó, y lo sabes». «Ah, ¿no?». Sonreí, sintiendo como el poder que había estado acumulando por 3 días al fin se materializaba. «Refréscame la memoria, Ethan. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió cuando me encerraste en mi cuarto y te negaste a pedir ayuda mientras yo moría?» «Te confundiste. La puerta no estaba cerrada. Tú solo no pudiste». $300,000. El número cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. «Eso fue lo que dijiste que valía mi casa. Eso es lo que tú y Celeste han estado planeando quedarse». Detrás de él, Celeste apareció en el pasillo con bolsas de supermercado en los brazos. Vio la escena, y en un segundo desapareció hacia la cocina. Mujer inteligente. Demasiado astuta para ser atrapada en medio del derrumbe del mundo de su marido. «No sabes de lo que hablas», dijo Ethan, pero su voz había perdido el barniz profesional. La desesperación cruda comenzaba a filtrarse. «Sé exactamente de lo que hablo». Me incliné hacia adelante, viéndolo encogerse. «Sé que llevas tiempo esperando que muera. Sé que me ves como un simple obstáculo en tu libertad financiera. Sé que eres capaz de cometer un asesinato para conseguir lo que quieres. Cállate». Las palabras salieron bajas, peligrosas. «Cállate de una vez, viejo». «Perfecto». La grabadora captaba cada sílaba. «¿O qué?». Lo provoqué, sintiendo la satisfacción de un hombre que finalmente había dejado de tener miedo. «¿Volverás a encerrarme? ¿Intentarás terminar lo que empezaste? Debería haberte dejado morir». La explosión llegó exactamente como yo la había anticipado. Cruda, honesta, absolutamente incriminatoria. ¿Tienes idea de lo que es verte aferrarte a la vida mientras nosotros estamos atrapados en esta casa como prisioneros? Esperando a que, de una vez por todas, nos hagas el favor de morir. Sentí una satisfacción helada asentarse en mi pecho. La grabadora estaba captando cada palabra de esa confesión,
cada admisión de culpa que sellaría su destino. Pero no me dejaste morir, dije en voz baja. Porque eres un cobarde, Ethan. Querías que muriera, pero no tuviste el valor de hacerlo tú mismo. Tú solo. Confiabas en que la naturaleza siguiera su curso mientras tú jugabas a ser inocente. ¿Inocente? Rió, un sonido áspero, sin rastro de humor. He sido inocente toda mi vida. El hijo ejemplar, el buen estudiante, el adulto responsable. ¿Y de qué me sirvió? De nada. Solo para terminar atrapado en la casa de mi padre a los 42 años, dependiendo de tu caridad, recogiendo las migajas de tu mesa. Así que decidiste quedarte con todo el banquete. Decidí tomar lo que debería haber sido mío hace años. Su fachada profesional se había desmoronado por completo, dejando al descubierto la fea realidad que siempre había estado ahí, oculta bajo capas de apariencias. Tú ya tuviste tu tiempo, papá. Tu casa, tu vida, tus decisiones. Ahora me toca a mí. Por la ventana alcancé a ver un leve movimiento en la calle. Todo marchaba según lo planeado. ¿Tu turno? Me incorporé lentamente, el cuerpo firme y seguro, a pesar de todo lo que me había hecho pasar. Déjame decirte de quién es el turno realmente, hijo. El timbre de la puerta sonó de repente. Ethan se giró hacia el sonido, la confusión reemplazando su rabia. ¿Quién puede ser? Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y apagué la grabadora. Su trabajo ya estaba hecho. De justicia, Ethan. Algo que parece que olvidaste. El timbre volvió a sonar, esta vez acompañado de 3 golpes secos, con la autoridad inconfundible de la ley. El rostro de Ethan cambió en cuestión de segundos, de confusión a comprensión y finalmente a puro pánico. ¿Qué hiciste? Susurró. Me dirigí hacia la puerta principal con pasos firmes, el corazón latiendo fuerte y seguro. A través de la mirilla pude ver a 2 oficiales de policía de Arlington Heights. Una mujer de unos 40 años, con insignias de sargento, y un hombre más joven, de mirada seria y ojos amables. ¿Oscar Reynolds?, preguntó la oficial al abrir la puerta. Soy la sargento María González, y este es el oficial Derek Patel. Recibimos su llamada sobre un caso de abuso a un adulto mayor. Sí, yo los llamé, respondí, apartándome para dejarles pasar. Tengo pruebas. Detrás de mí escuché la respiración entrecortada de Ethan. El sonido de un hombre que acababa de caer en una trampa perfectamente diseñada. ¿Pruebas? La mirada profesional de la sargento recorrió la escena, la sala familiar, el hijo bien vestido que parecía haber visto un fantasma y el padre anciano que irradiaba calma y determinación. Saqué del bolsillo la pequeña grabadora plateada. Confesión grabada, amenazas de violencia, admisión de intento de homicidio por negligencia médica. Eso no. Ethan dio un paso al frente, pero se detuvo de golpe al ver la mano del oficial Patel acercarse a su cinturón. Escuchemos, dijo la sargento González con firmeza. Presioné play. La voz de Ethan llenó la habitación, clara y condenatoria. Debí dejarte morir. ¿Sabes lo que es verte aferrado a la vida mientras nosotros estamos atrapados en esta casa como prisioneros? El color desapareció del rostro de Ethan al escuchar sus propias palabras incriminándolo. Eso está sacado de contexto. Él me estaba provocando. Sigue escuchando, dije en voz baja. Decidí tomar lo que debería haber sido mío hace años. Tuviste tu tiempo, papá. Es mi turno ahora. La sargento intercambió una mirada con su compañero. 2 décadas en la fuerza le habían enseñado a distinguir pruebas verdaderas cuando las escuchaba. Señor, ¿puede contarnos qué ocurrió el 11 de junio? Preguntó el oficial Patel, ya con su libreta abierta. Mi hijo me encerró en mi dormitorio durante una emergencia cardíaca y se negó a llamar a los servicios médicos, dije, con voz firme y factual. Admitió que quería que muriera para heredar mi casa. Cuando logré atraer la atención de un vecino, los paramédicos me encontraron atrapado y en grave estado. Miente, la voz de Ethan se quebró con desesperación.
Es un viejo confundido que no entiende lo que realmente pasó. Tenemos el informe de los paramédicos, respondió la sargento González, revisando sus notas. Ellos documentaron una puerta cerrada con llave y a un familiar tratando de impedir el acceso médico. Coincide con la declaración del señor Reynolds. Desde la entrada de la cocina apareció Celeste, con una maleta en la mano. Había estado escuchando todo, y ya había tomado una decisión. Oficiales, puedo confirmar el comportamiento de mi esposo, dijo con la voz temblorosa. Intenté detenerlo, pero él dijo que sería mejor si Oscar simplemente moría de manera natural. Ethan se giró hacia ella, el rostro marcado por la traición. Celeste, ¿qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace 3 días, respondió, mirándome con algo parecido al arrepentimiento. Lo siento, Oscar. Debí protegerte. El oficial Patel dio un paso al frente, con las esposas en la mano. Ethan Reynolds queda arrestado por abuso a un adulto mayor, privación ilegal de la libertad y conspiración para causar daño a una persona vulnerable. Tiene derecho a permanecer en silencio, continuó la sargento mientras su compañero le aseguraba las esposas. Observé a mi hijo, mi único hijo, el niño al que había criado, amado y proveído, ser informado de sus derechos en la misma sala donde alguna vez había abierto regalos de Navidad y celebrado cumpleaños. El peso de aquello debería haberme aplastado. Pero, en cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Esto no ha terminado, gritó Ethan mientras lo conducían hacia la puerta. Soy tu hijo, tu única familia. No, dije en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que me escuchara. Mi hijo nunca habría intentado matarme por dinero. No sé quién eres. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave, llevándose consigo los últimos restos de la familia que alguna vez creí tener. Celeste permanecía en el pasillo, con lágrimas corriendo por su rostro. Mañana me habré ido, dijo. Los papeles de divorcio estarán presentados antes de que termine la semana. Asentí. Es lo mejor. Se detuvo en el marco de la puerta. Él no siempre fue así, ¿sabes? La avaricia lo consumió. Lo sé, respondí. Y era verdad. En algún lugar de aquel hombre enfurecido y desesperado aún habitaba el niño que una vez me abrazaba después de cada partido de béisbol, ganara o perdiera. Pero ese niño ya no existía, y el hombre en el que se había convertido no podía ni debía ser salvado. La casa quedó en silencio a mi alrededor. Pero ya no era el silencio aterrador del abandono, sino la calma bendita de la justicia cumplida y la verdad reconocida. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente solo, y se sentía como libertad. 17 días después, me encontraba en él. La misma ventana desde donde una vez había llamado desesperado por ayuda ahora me mostraba un futuro que yo mismo había elegido. El cartel de Se vende en el jardín delantero brillaba bajo la luz de la mañana, símbolo de la nueva vida que estaba construyendo sobre las cenizas de la anterior. Los procesos legales avanzaron con sorprendente rapidez. El acuerdo de culpabilidad de Ethan incluyó 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y una orden de restricción permanente que le prohibía acercarse a mí. La condena por abuso a un adulto mayor lo acompañaría el resto de su vida, una consecuencia justa para un hombre que había olvidado que la familia significa protección, no depredación. La justicia ha sido servida, dije en voz alta a la habitación vacía, y las palabras sonaron verdaderas, llenando un rincón profundo de mi alma que necesitaba esa satisfacción. El timbre del teléfono interrumpió el silencio apacible. La voz de mi abogada sonó clara y profesional. Oscar, el Nuevo Testamento ya está finalizado. Su hijo ha sido eliminado como heredero, y el dinero de la venta de la casa financiará su nueva residencia, además de una importante donación a la sociedad para la prevención del abuso a los mayores. Gracias, Margaret. Esto se siente correcto. Al colgar, recorrí las habitaciones que habían sido testigo tanto del amor como de la traición. La casa se vendería rápido. 3 dormitorios en un buen vecindario, cocina renovada y ningún drama familiar que complicara la transacción.
La agente inmobiliaria se había sorprendido de lo limpia y ordenada que estaba la propiedad. Yo había pasado las últimas 2 semanas eliminando meticulosamente cada rastro de Ethan y Celeste. Sus pertenencias esperaban en cajas, listas para que las recogieran. No iba a tirar sus vidas a la basura como ellos intentaron hacer con la mía, pero tampoco pensaba conservar recordatorios de su traición. La residencia asistida que había elegido era moderna, luminosa y llena de personas que entendían que envejecer no significa rendirse. Mi depósito ya estaba pagado y la mudanza programada para el próximo mes. Por primera vez en años, me sentía emocionado por el futuro. Un golpe en la puerta interrumpió mis planes. Por la ventana, vi a Al Jenkins de pie en el porche con un plato cubierto de papel aluminio. «¿Cómo van las cosas, Oscar?», preguntó cuando abrí la puerta. «Mejor que nunca, Al. Mucho mejor». Su sonrisa era cálida, cargada de afecto genuino. «Sandra volvió a cocinar demasiado estofado. Pensé que te vendría bien un poco». Acepté el plato con gratitud. Desde el arresto de Ethan, Al se había convertido en un verdadero amigo. Pasaba por café, me ayudaba con reparaciones pequeñas, me trataba como la familia que debería haber tenido desde siempre. «¿Quieres pasar? No puedo quedarme mucho, pero claro». Se acomodó en la silla que antes había sido territorio de Ethan. «Leí en el periódico que sentenciaron a tu hijo. Debe ser duro». «Fue lo correcto», respondí con sencillez. A veces hacer lo correcto significa soltar lo que creíamos querer. Nos quedamos en un silencio cómodo, 2 hombres mayores que entendían que la amistad no se medía en palabras, sino en presencia. A través de la ventana vi a unos niños jugando en la calle, sus risas viajando en la brisa veraniega. «¿Sabes?», dijo al cabo de un rato. «Los jueves por la noche hay una partida de póker en el centro comunitario. Un grupo de viejos intentando recordar cómo se farolea. ¿Te animas?». Sonreí, sintiéndome más ligero que en años. «Me encantaría». Después de que se marchara, recorrí la casa una vez más, despidiéndome de los recuerdos que valía la pena conservar y soltando los que solo habían traído dolor. En 6 semanas, alguien más llamaría a este lugar hogar. Alguien que lo llenaría de risas en lugar de mentiras, de amor en lugar de resentimiento. El sol de la tarde entraba por la ventana del salón, iluminando el espacio donde una vez había luchado por mi vida, y donde terminé ganando algo más valioso que la supervivencia. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía y mi derecho a decidir cómo terminaría mi historia. El teléfono vibró con un mensaje del director de la residencia asistida. «Su apartamento está listo cuando usted lo desee. Bienvenido a su nuevo capítulo». Escribí de vuelta: «Nos vemos pronto. Listo para comenzar». Afuera, un cardenal se posó en el alféizar, sus plumas rojas brillando contra el cristal. Sara siempre decía que los cardenales eran mensajeros, señales de que los seres queridos nos observaban desde algún lugar. Cierto o no, decidí tomarlo como un buen presagio. A los 68 años, estaba comenzando de nuevo. No porque me viera obligado, sino porque había aprendido que nunca es tarde para exigir más de la vida, para negarse a aceptar la crueldad disfrazada de familia, para luchar por la justicia incluso cuando cuesta todo lo que alguna vez creímos querer. La casa a mi alrededor se sentía en paz ahora, ya no embrujada por la traición, sino bendecida por el conocimiento de que la verdad había triunfado sobre la manipulación, que el valor había vencido a la cobardía, que un anciano aún podía ser lo bastante fuerte para salvarse a sí mismo. El mañana traería nuevos retos, nuevas posibilidades, nuevas razones para seguir eligiendo la esperanza sobre el rencor. Pero hoy, en este momento, estaba exactamente donde debía estar. Libre, reivindicado y listo para lo que viniera. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.